Si se encuentra alguien, ¿qué tal? Buenos días. Si se encuentra alguien de los organizadores y nos diga si ya podemos comenzar con la mesa. Si fueran tan amables por parte de la organización, si me pueden indicar si podemos comenzar con la mesa, por favor. Ok, bueno, supongo que podremos comenzar. Buenos días, buenas tardes, perdón. Bueno, les damos la bienvenida a la mesa 4, Educación, Violencias Simbólicas Escolares en Entornos Digitales e Interdisciplinares. Esto del tercer encuentro de cuerpos académicos y grupos de investigación en educación. Mi nombre es Lidia Cham y tendré el gusto de moderar esta mesa. Le damos la bienvenida a nuestros ponentes y recordamos que cada ponencia tendrá un tiempo estimado de exposición de 12 minutos. Si el tiempo nos lo permite, bueno, pues al final se dará espacio para algunas preguntas. Daremos paso a nuestra primera ponencia. No sé si se encuentra el doctor José Galindo Morales para que pueda, por favor, proyectar su presentación. Sí, hola. Sí, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo maestro está? José Guadalupe. Maestro, Buenas buenas tardes a tardes, todos. maestro. Gracias. Me dicen si ya se puede, Sí, en lo que usted proyecta, bueno, me permito presentar su ponencia, ese sentido de la vida en la filosofía latinoamericana. Es el maestro José Galindo Morales y el maestro Omar Isaí Sánchez Santana de la Escuela Normal de Catepec. Bienvenidos, adelante. sí, muchas gracias. ¿Ya se puede ver la Ya se presentación? puede ver, sí, ya se puede ver. Bueno, pues muchísimas gracias. Me presento, José Guadalupe Galindo Morales. El doctor Omar Isaí no se encuentra presente por asuntos personales, pero bueno, yo voy a hablar de esta contribución, primeramente agradeciendo a los organizadores por permitirme dar a conocer parte de mi proyecto que ahorita estamos realizando en la Escuela Normal de Catepec, en el doctorado en Pedagogía. Bien, esta contribución responde a una investigación macro, ¿no? El título que lleva es El sentido de la vida de estudiantes de educación secundaria, una mirada a partir de sus experiencias desde una episteme latinoamericana. Ese es el título de la investigación que estamos desarrollando y bueno, ahorita en este momento la contribución solamente nos habla una tensión dentro de lo que es la filosofía en Latinoamérica. Bien, esta investigación se está realizando en una escuela secundaria dentro del Estado de México, en el municipio de Chimalhuacán, con estudiantes de esta secundaria. Y bueno, estas preguntas que tenemos aquí adelante nos han permitido hasta cierto punto estar problematizando la investigación por un lado, y por otro, los testimonios de algunos jóvenes que expresan las problemáticas que llevan en su vida, que van teniendo en su vida, las problemáticas con sus compañeros y en su misma comunidad, ¿no? Entonces, dentro de los testimonios señalan pues posturas realmente tristes, ¿no? Porque mencionan que pues que ya no les importa, en pocas palabras, nada, ¿no? Ni lo que hacen en casa, ni mucho menos en la escuela. Entonces, esto nos ha llamado la atención.
cómo es que estos jóvenes han perdido este sentido o esta importancia a las cosas que ellos mismos hacen y a su propia vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a teorizar, vemos que el sentido de vida se ve en distintas disciplinas de la ciencia, ¿no? También en la religión, en la filosofía, ¿no? Pero nos dimos cuenta que a través de la investigación, cada una de estas disciplinas tienen un posicionamiento ya establecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita voy a hablar de la perspectiva de las matemáticas, pero aquí me gustaría destacar un poquito la cuestión psicológica porque cuando hablamos de la individualidad, de esos problemas personales particulares, pues entramos a ese mundo psicológico, ¿no? Psíquico de las personas, en ese caso de los estudiantes. Ahorita vamos a señalar un autor que yo creo que es muy conocido de ustedes. Dentro de la filosofía también el sentido de vida se ha abordado desde antes que de Platón, Aristóteles, como presocráticos, ¿no? Entonces, en diferentes escuelas se ha visto, pero también tienen una postura que siento yo que dista del pensamiento latinoamericano. Bueno, ante esta realidad o realidades múltiples y dinámicas, pues la situación para nosotros se complica, ¿no? Porque nosotros sabemos bien que el conocimiento de la modernidad nos habla de casi de verdades absolutas, verdades establecidas, ¿no? De una realidad ya analizada en un lugar y que se ha vertido en todo el mundo, ¿no? Como posturas o teorías verdaderas. Entonces, cuando nosotros contrastamos esta situación con la realidad y con nuestra realidad latinoamericana, en este caso nuestra realidad mexicana, pues vemos que es completamente diferente. En el caso de matemáticas, hay una rama de las matemáticas que se llama cálculo vectorial. Entonces, vectorial por el vector, pero el vector por esta posición, ¿no? De sentido. La punta me indica el sentido. Entonces, está haciendo una pequeña analogía, cómo es que obtenemos el sentido de un vector. Entonces nos damos cuenta que es un fenómeno, un objeto que se desplaza o es una fuerza, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando en física. Entonces hay un desplazamiento. Nosotros aquí hicimos una relación con lo que va pasando el estudiante, ¿no? Y el lugar donde vive, ¿no? Como el eje Y, ¿no? Entonces, una simple relación matemática y una analogía muy burda, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que en este caso este vector me están indicando las experiencias que va teniendo la persona y al final va a adquirir un sentido. Así lo podríamos ver desde el punto de vista de las matemáticas, ¿no? Relacionando lo que es el cálculo vectorial. Bueno, y aquí ok, ya. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí Jean Grondin, que es un filósofo, y desde aquí comienza ya una tensión muy fuerte dentro de nuestra investigación, ¿no? Voy a leer textualmente una parte de aquí, ya después lo voy a explicar. Los girasoles, el nombre lo indica, se giran mirando al sol. Y mirando eso he descubierto, tal vez leído, que miran el sol. Y me he dicho, por Dios, qué movimiento más sensato, ¿no? Hay un movimiento de la flor hacia el sol que no tiene nada construido, que lo hace la flor por sí misma, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que nos está señalando Jean Grondin, que tiene un texto, una conferencia que dio que se llama así, El sentido de vida, y de ahí he extraído esta parte. Entonces, él dice que los seres vivos naturalmente en sí ya tienen un sentido y solamente había que estarlo buscando, ¿no? Y que es una tensión muy fuerte con la idea que nosotros tenemos y ahorita la voy a comentar. Maestro, disculpe, hemos dejado de ver su presentación. ¿Ya no se ve? No, ya no se ve. Perdón.
Voy a detenerla. Perdone. Voy a volver a presentarla. ¿Me dicen si ya se observa? Sí, ya podemos verla. Ah, ok. La voy a mantener así. Entonces, bueno, entonces desde la perspectiva psicológica, nosotros hemos considerado a Víctor Frank como un exponente también con su libro que escribió, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el hombre en busca del sentido, ¿no? Entonces, él también se centra en este posicionamiento. Nos dice textualmente, se centra en el significado. Bueno, ¿qué es el sentido de vida? El sentido de vida se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Entonces, tanto la postura de Jean Grondin como de Víctor Frank tienen como el mismo posicionamiento porque están en busca. Hay que encontrar algo en esta vida que nos dé sentido, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante lo que dicen los dos, sin embargo, pues ya nuestra postura es completamente diferente, ¿no? Considerando la realidad latinoamericana, considerando nuestros locus de enunciación o como dice Miñolo, ¿no? Nuestra postura geolocalizada, considerando las experiencias, considerando la autohistoria, las narraciones de nuestros estudiantes y las de nosotros mismos, pues nos damos cuenta que este tipo de percepción del sentido de vida, pues es completamente distinto, ¿no? En esta parte citamos a Armando Zambrano, sí, él nos habla acerca de lo que es la experiencia en relación al lenguaje, ¿no? Entonces nos dice que la palabra es experiencia y la experiencia es lenguaje, ¿no? Entonces, en una ocasión, cuando di mi autohistoria a leer a mis compañeros, una compañera que le tocó leerme al estar pronunciando lo que me fue pasando, al hacer la retroalimentación, conforme ella iba hablando y se iba acercando a la experiencia que yo platico en mi autohistoria, que ustedes han de saber que las autohistorias o las narrativas, ¿no? Toca puntos sensibles, entonces cuando ella se iba acercando y casi iba nombrando lo que yo había puesto, se me salieron unas lágrimas, ¿no? Esto me hizo pensar que no solamente es la palabra, dice la experiencia, ¿no? Sino que la misma palabra contiene más allá de la propia experiencia, ¿no? Es un sentir psíquico interno que nos mueve, ¿no? Bueno, entonces, todas estas situaciones que han pasado en Latinoamérica, ¿no? Todos estos movimientos sociales, feministas, indígenas, todos los movimientos o todos los grupos de la periferia y del sur, nos han hecho conscientes de que realmente está pasando algo con el conocimiento, ¿no? Porque ese conocimiento eurocéntrico de la modernidad y como dice de Sousa Santos, ¿no? Ese epistemicidio, ¿no? Que se dio al conocimiento y los saberes de las diferentes comunidades, pues ha sido completamente cruel, ¿no? Porque solamente han posicionado su propio conocimiento, ¿no? Entonces, en esta segunda parte de la investigación, hacemos nuestro trabajo de campo, que no es trabajo de campo, ya hicimos un corte ahí, lo denominamos como campo de encuentro porque no vamos a sacar en esta investigación información, sino es al contrario, es algo un poquito dialéctico, ¿no? Porque nosotros ofrecemos nuestra información, nuestra autohistoria a los estudiantes para que ellos puedan hacer conexiones, ¿no? Y en eso consiste esa metodología que es cualitativa, narrativa, conectiva, alterativa, ¿no? Porque reconoce la otredad. Entonces,
estas experiencias o experiencialidades que tienen los estudiantes en su sociedad, en las instituciones, la familia y las relaciones, ¿sí? Pues nos estamos dando cuenta que realmente están viviendo una realidad o realidades completamente distintas, ¿no? Como para ceñir un posicionamiento fijo, unidireccional acerca de lo que es el sentido de vida, ¿no? Por lo tanto, nosotros consideramos dentro de este posicionamiento que las experiencias van a determinar un sentido de la vida de cada estudiante. Esto significa que no solamente hay un solo sentido de la vida, sino que va a ver diferentes sentidos de la vida. Y yo no podría ahorita definir, por ejemplo, el sentido de la vida de mis estudiantes porque cada uno tiene experiencias, ¿no? Tal vez podría yo dar una aproximación acerca de lo que yo he encontrado, como dicen estos, Víctor y Jordan, o lo que yo he experimentado también, ¿no? En mi propia vida para saber lo que es el sentido de vida. Y aquí quedaría, por último, esta atención como para, o esta pregunta para ustedes, si realmente el sentido de vida es una búsqueda o es una construcción. Muchas Esperando gracias. que Estamos sobre haya el sido tiempo. grata la escucha, pues agradecemos atentamente a todos ustedes el estar aquí presentes y escucharme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Galindo. Sin duda, una ponencia muy interesante. Al final daremos espacio para las preguntas Ok, y pasamos a la siguiente ponencia. Muchas gracias, maestro. gracias. Gracias. Bueno, continuamos con las doctoras. Si estoy errónea en los grados, por favor, en cualquier momento siéntanse con la libertad de corregirme. Las doctoras Zoraida Cristina Zúñiga Martínez y la doctora Karina Robledo Márquez de la Universidad Marista de San Luis Potosí, con la ponencia Actividades que desarrollan pensamiento crítico e inteligencia artificial. Si Sí, se así encuentran. es. Muchas Soy- gracias. Sí, gracias. ¿Puedo compartir mi pantalla? Bienvenidas. Por favor. Gracias. Mm, ok. Sí están viendo mi pantalla. Sí, ya la vemos. Ok, bueno, pues antes que nada, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Zoraida Zúñiga y junto con la doctora Karina Robledo estamos presentando este trabajo que le llamamos actividades que desarrollan el pensamiento crítico, los cuales están hechos basándose en inteligencia artificial. Y bueno, tanto la doctora Karina como su servidora somos docentes en la Universidad Marista de San Luis Potosí, también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Departamento de Físico-Matemáticas. Y, Dios. Ok. Bueno, el objetivo de nuestro trabajo es desarrollar en el área de física actividades que nos permitan potenciar el pensamiento crítico en estudiantes de nivel universitario. Y estas actividades se han creado usando como herramienta pues la inteligencia artificial. La justificación es que en la enseñanza de las ciencias el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental en los estudiantes, bueno, no solo en ciencias, ¿verdad? En todas las áreas, pero especialmente en el área de ciencias es súper importante para que ellos aprendan a aprender. El pensamiento crítico implica varios componentes como la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación, la autorregulación, creatividad y metacognición. Es importante entonces fomentar continuamente en los estudiantes el dominio y generación de nuevas herramientas para mejorar y perfeccionar su pensamiento crítico y que éste les ayude, por supuesto, en el área de física específicamente, que es donde hemos desarrollado esta investigación. Y bueno, como lo dije, el área en el que centramos nuestro trabajo es en el área de física, en el cual hemos buscado desarrollar actividades que sean de tipo lúdico también para ellos, como tipo proyectos también, pero en este caso presentamos actividades con estudiantes que se encuentran específicamente cursando el semestre propedéutico en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Y por qué trabajar con ellos? Bueno, principalmente porque estos chicos de semestre propedéutico son alumnos que tuvieron niveles bajos en el examen de admisión, por esas razones que se les pone en este curso propedéutico, que es un semestre de regularización para que después ellos puedan ingresar a su carrera. Entonces, pues evidentemente
tienen algunas deficiencias por ahí que la esperanza es pues regularizarlos para que ya puedan tener un buen desempeño en sus materias correspondientes. Entonces, durante esta primera etapa de la investigación nos centramos en esta generación de diferentes actividades elaboradas mediante la IA. Inicialmente realizamos una comparativa, ¿verdad? Usando el mismo prompt para diferentes inteligencias artificiales y bueno, de ahí establecimos con cuál nos íbamos a apoyar para desarrollar las actividades. Las actividades fueron enfocadas en diferentes temas que se abordan en el primer y segundo parcial del semestre de un curso que se llama Introducción a la Física, que es un curso introductorio de física, donde se establecen las bases para esta materia y se aplican de manera tal que nos permiten ayudar al aprendizaje e ir propiciando el análisis, interpretación y comprensión de temas que son fundamentales dentro de esta área. Bueno, en cuanto a los resultados, lo que hicimos es, bueno, tomamos el mismo prompt, ¿verdad? Para generar una actividad y luego lo comparamos en dos inteligencias artificiales que fueron ChatGPT y Gemini. Y nos dimos cuenta que lo que nos arrojaba ChatGPT pues a nuestro punto de vista y nuestra expertise era mejor, ¿verdad? Era una actividad que podíamos desarrollar de mejor manera con los estudiantes. Entonces, pues esas actividades fueron las que nosotros estuvimos desarrollando. Un ejemplo es el que aquí les pongo en esta diapositiva. Dice, hola, buenas noches, eres profesor de universidad de primer semestre de la carrera de ingeniería que impartes la materia de física, genera una actividad lúdica que sea en equipos de 3 a 4 personas sobre el tema de medición y unidades de medida con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, analítico y asociación del conocimiento para poder entender cómo es que se obtienen los patrones de medida, etcétera. Las actividades deben ser de 30 minutos y además genera una lista de cotejo para poder evaluar a los alumnos en el desempeño de la actividad. Bueno, y antes que nada, pues quiero decir que nosotros no somos especialistas en inteligencia artificial, por supuesto. Yo como formación, pues soy físico, ¿verdad? De formación. La doctora Karina está formada en el área de química y biología. Y por supuesto, pues nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, a lo que hemos conocido acerca de la inteligencia artificial, generamos estos prompts, pero por supuesto que cualquiera de aquí que sea mucho más experto podría decirnos que hay formas de mejorarlos y pues son bienvenidos todos los comentarios. Pero bueno, así es como nosotros lo hicimos y obtuvimos, ¿verdad?, actividades que después comparamos, que nosotros verificamos, revisamos y nos dimos cuenta de, pues, qué tan viables era el poder aplicarlas. Bueno, después de hacer esto, tomamos como ejemplo aquí 3 actividades. La primera de ellas es algo que le llamamos memorama de prefijos de unidades, que es un tema que vemos en física, en el cual enseñamos justamente estos prefijos de acuerdo a los sistemas de unidades, especialmente el sistema internacional, que es el que más usamos. Y nuestro objetivo, como aquí lo marcamos, es reforzar el conocimiento y uso de los prefijos de unidades del sistema internacional mediante una actividad interactiva que fomente la asociación entre los prefijos, los símbolos y sus valores. Básicamente es un memorama. Ahorita les voy a enseñar las tarjetitas, les voy a enseñar algunas fotografías de cada actividad. Se generan unas tarjetitas y bueno, en esas tarjetas después jugamos a hacer no solo pares, también tríos o cuartetos y con esto pues reforzamos el aprendizaje de estos prefijos que son utilizados después para otros temas como conversiones de unidades. La segunda actividad se llama Maratón de las Medidas, en donde hacemos este clásico juego de maratón, ¿verdad? En el cual tiras los dados y vas avanzando casillas y tenemos ciertas tarjetas de retos. Estos retos están relacionados con el tema de conversión de unidades entre sistemas y con esto reforzamos el aprendizaje de conversiones de unidades, sistemas de medida y patrones mediante esta actividad lúdica, porque pues es una competencia entre alumnos. Y pues por supuesto para ir avanzando ellos tienen que saber acerca del tema, ¿verdad? Porque al resolver los retos pues pueden ir avanzando más. Bueno, esa fue la segunda actividad. La tercera actividad es una que en mi caso particular me gusta mucho, que es la carrera de aceleraciones, el cual es del tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este comprenden los conceptos de MRUA, aceleración, velocidad inicial, desplazamiento, tiempo, a través de la experimentación, análisis gráfico y resolución de problemas reales. Les voy a hablar un poquito más de esta, pero más adelante cuando les muestre fotografías para que sea más fácil que entiendan cómo es la actividad. Pero bueno, aquí van las fotos. Ese es el primero de las actividades que les mostré, el memorama de prefijos, y como ustedes pueden ver allí en pantalla, pues ahí están los chicos. De hecho, a veces les acomoda estar en las mesas, en otras ocasiones les acomoda en el pasillo, pues les damos la libertad para que lo hagan. Tienen las tarjetas que nosotros creamos en Micamos y luego ellos tienen que ir formando pares o
tercios o cuartetos, en este caso considerando lo que es el prefijo con su símbolo, con su número de notación científica y con su número de notación decimal. Y bueno, van ganando puntos o perdiendo dependiendo de si hacen o no el prefijo y tienen un tiempo determinado para poder hacerlo, que en este caso eran 30 segundos. Incluso la doctora Karina compró unos cronómetros de arena, ahorita no tengo alguno aquí, pero hay unos cronometritos. Ah, de hecho ahí se ve uno chiquitito que está a un lado de la chica de pantalón café. Ese es un cronómetro de arena con el cual van midiendo el tiempo, ¿verdad? Y así también les quitamos un poquito el vicio del celular para que no lo estén usando. Entonces, bueno, esa es una de las primeras actividades que les digo, nos ayudó ChatGPT para generarla. La segunda actividad es la de maratón de medidas, en la cual, de hecho, todas las preguntas de los retos, ahí se ven las tarjetas de los retos, fueron creadas con la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia nos creó las preguntas de los retos, pero evidentemente nosotros tuvimos que filtrarlas, ¿verdad? Había cosas que a lo mejor no eran errores tal cual, pero preguntas que se podían malinterpretar, algún concepto que tal vez estaba un poquito errado. Entonces, pues nosotros tuvimos que, por supuesto, filtrar y adaptar lo que se tenía que adaptar dentro de las preguntas, eliminar algunas, tuvimos que rehacer otras y bueno, ese es, como pueden ver, incluso el display y el board, la tabla que se usa para el maratón de conversiones, que el tema es conversiones de unidades. Y bueno, esta que les digo es mi favorita, es la carrera de aceleraciones, en la cual ellos hacen uso de un balín, una canica pequeña, que es la que se observa allí y usan como riel esta cosita blanca que se ve allí, que es una de estas canaletas, ¿verdad? Que se usan para las instalaciones eléctricas. Ellos la abren, la cortan a 1,20 m de distancia. Dentro de esta marcan en 1 metro las distancias cada 20 centímetros. Y bueno, ustedes pueden observar que uno de los extremos de la canaleta está apoyado en algo como una libreta, una calculadora, algo un poquito elevado de manera que le dé un pequeño ángulo y entonces el balín, ¿verdad? Se mueve libremente sobre la canaleta y ellos tienen que ir anotando, ahí se ve perfectamente, ¿verdad? Anotando el tiempo, que ese sí lo toman con su celular, ¿verdad? En una tablita y al final pues tienen que hacer una gráfica y obtener lo que es la aceleración. Entonces es una actividad pues bastante sencilla, con materiales también sencillos, no costosos, ¿verdad? Y que les ayuda para que trabajando en equipo pues puedan sumergirse en esta parte de la interpretación, ¿no? De las gráficas. Esta materia en particular, Introducción a la Física, no tiene laboratorio, entonces estas actividades también sirven para parte del reforzamiento experimental que debe tener una materia como lo es la física. Y bueno, ya como conclusión puedo decir que sí, la IA nos puede ayudar muchísimo como docentes, ¿verdad? Para crear actividades, en este caso actividades experimentales. Nos da muy buenas ideas, pero en muchas ocasiones esas buenas ideas, por supuesto, que tienen que ser mejoradas y filtradas por el docente. Si tú tomas esa actividad tal cual, la verdad es que operativamente a veces no es funcional. Tú tienes que hacerle modificaciones en tiempo, en forma de trabajo o incluso en especificaciones ya muy técnicas dentro de la materia, ¿no? Pero yo creo que es una super herramienta que nos ayuda un montón. Yo puedo decir que yo siempre he sido muy fan de la actividad experimental. Doy clases de física desde hace mucho tiempo y bueno, no tanto, pero algo de tiempo. Y la verdad es que la parte experimental me ha encantado y sí era una tarea difícil, o sea, difícil en cuanto que tenías que invertir tiempo en estar haciendo una práctica, ¿no? O sea, en estar generando este documento que fuese la guía, ¿sí? Para los alumnos y que ellos pudieran entonces realizar esta actividad experimental. La verdad es que con la IA se facilita mucho y pues esto ya nos deja tiempo a lo mejor para hacer más la parte de introspección, ¿verdad? Y análisis del profesor y no tanto la parte operativa, ¿no? Entonces, la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados. Y bueno, por último, agradecerles a todos. Aquí están nuestros emails de contacto y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zoraida, por su presentación. Gracias. Gracias. Continuamos con la siguiente ponencia del doctor Israel Ruiz Albarrán. Si se encuentra en la sala, si me pueden confirmar, por favor. Sí, hola, buenas tardes, sí. Hola, ¿qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Le hicieron llegar mi presentación? Sí, deme un segundo, por favor, doctora Cristina de Zoraida, si me permite compartir la presentación, mi pantalla, por favor. Muchas gracias. Hay una disculpa, perdón. No, no te preocupes. Permítame un segundo. Sí, claro.
Ahí ya la pueden ver. Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buena tarde tenga. Voy a comentar una serie de láminas que preparé junto con mis colegas, la doctora Cristina González, la doctora Perla Jessica, de aquí de Chimalhuacán, de la UAM Chimalhuacán. Eso tiene que ver con un proyecto de investigación que recién iniciamos hace 6 meses y que pues ya tenemos ciertos frutos a propósito de el cine comunitario que estamos haciendo en la zona lacustre del lago de Texcoco. La propuesta la intitulamos Audiovisuales Educativos, desmontando narrativas coloniales y violencias simbólicas sobre el territorio a través del cine comunitario. Eh, Nosotros quisimos participar en este encuentro con ustedes porque consideramos que podemos hablar de violencia a partir de esta perspectiva teórico y epistemológica del grupo Modernidad-Colonialidad, en donde hoy día ya es necesario de hablar de otro tipo de violencia, otro tipo de colonialidad del poder, para decirlo con Minolo, y que tiene que ver con la colonialidad digital. En este contexto, la ponencia ataca frontalmente, digamos que, las dinámicas del colonialismo digital. Eh, eh, Consideramos que es importante y es menester hoy día dedicarle tiempo a encontrar recursos expresivos para hacer frente a esta nueva colonialidad del ser. ¿Podemos avanzar, por favor, hasta la lámina que dice qué hace el cine comunitario? No sé si... Bueno, en lo que aparece esa... Dejémoslo por ahí. Bueno, ¿qué hace el cine comunitario? Es una producción cinematográfica desde una perspectiva que nosotros le llamamos gramática audiovisual decolonial. Nosotros concebimos esta práctica como una praxis de co-creación artesanal y un acto político pedagógico que en última instancia busca desmantelar estas lógicas extractivistas y coloniales del cine hegemónico. En otras palabras, se trataría, o la apuesta es, de colonizar el lenguaje audiovisual. Eh, Consideramos que este proceso se puede hacer a partir de la liberación de la mirada, de la liberación de la palabra y de un posicionamiento ético-político. Esto lo pusimos en práctica en un proyecto que intitulamos Agua en Escena y, como mencionaba, lo trabajamos en la zona lacustre del lago de Texcoco. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia entre el cine comunitario y el lenguaje, la colonialidad del poder digitalizado? Esa colonialidad está representada en estructuras del ser, en estructuras del saber y en estructuras del hacer. Nosotros lo que encontramos es que podemos proponer otra vía, eh, digamos, otra manera de usar, por ejemplo, el celular. A diferencia de la figura por ejemplo, del influencer, a diferencia de, por ejemplo, el, el trabajo en casa utilizando las plataformas digitales que hoy pues tenemos al alcance de nuestras manos, creemos que es posible utilizar el celular de otro modo. Eso implica no solo acceder al lenguaje cinematográfico en sus formas técnicas, porque el cine comunitario no se hace, digamos, desde la profesionalización del saber cinematográfico, porque nadie es cineasta, pero sí es importante que nos permite utilizar el celular, en este caso, como un lápiz, una manera de escribir de otro modo.
Por supuesto que nos acercamos al lenguaje técnico, conocimiento de planos cinematográficos, movimiento de cámara, ángulos de cámara y lo que sería la escritura del guión. No obstante, la experiencia sudamericana, que desde ahí es donde hemos estado retomando, esos herramientas técnicas se van a utilizar de otro modo. Entonces, me gustaría platicarles brevemente de lo que hicimos en estos talleres en Zapotlán, en Salvador Atenco. ¿Podemos avanzar, por favor? Siguiente lámina. Son las láminas que tengo, doctor. ¿Son únicamente esas láminas? Exacto. Híjoles, bueno, creo que hubo por ahí una Ujú. confusión. Sí, sí, es la presentación que me hicieron llegar. Sí, no, no importa, nos hacemos cargo. Bueno, ¿qué se hace, qué hicimos en estos talleres? Lo voy a platicar, lo voy a describir. Eh, Tuvimos una organización en 4 fases para sostener esos talleres. La fase inicial fue a partir de algo que se llama mapeos colectivos. ¿Qué son los mapeos colectivos? Digamos que son los gráficos que se construyen de manera colectiva en términos de una historia que se quiera contar. Se identifican intereses compartidos, pero también se identifican problemas de preocupación colectiva. Entonces, digamos que estos mapas colectivos funcionan como una gráfica performativa, porque los mapas, al ser elaborados por las y los participantes, se convierten en una escritura en donde al ir narrando, al ir simbolizando mediante cualquier tipo de gráfico, puede ser desde símbolos, puede ser frases, puede ser una palabra. ¿Qué es lo que hace? La escritura hace pasar la existencia y, digamos, la forma afectiva en que los habitantes se apropian o hablan de su territorio. Esa fase inicial para nosotros fue muy importante porque desde ahí hicimos lo que sería el guión cinematográfico. Se hicieron uno, dos, tres mapas colectivos. Cada mapa fue construido por alrededor de 10 integrantes. En la primera se dedicó un espacio a lo que sería el medio ambiente. En el segundo se dedicó el espacio a lo que serían problemas de intereses común de territorio, sobre todo, más bien principalmente en Atenco. Y en la tercera parte, lo que se llamaba, le pusieron el patrimonio biocultural. Ok. En la segunda, una vez que tuvimos estos mapeos colectivos, lo que hicimos fue acceder a la segunda fase, que es la fase de rodaje, y en función de ese arco narrativo colectivo construido a partir de los mapas colectivos. Entonces, el rodaje en este entendido fue más como un acto de reconocimiento al caminar por el territorio. Qué lástima que envié el documento equivocado, porque está llena de imágenes que fueron registrando los participantes. Ese registro afectivo en donde la cámara del celular, digamos, siguió el ritmo de ese caminar emotivo del colectivo. Hay por ahí algunas grabaciones en donde había una abuelita con su hija y con su nieta, y entonces iba, digamos, historizando el territorio a partir de la vivencia de cada una de ellas. Entonces, esto estuvo muy interesante. Después se organizó el relato, se iban organizando relatos mediante lo que se conoce como el arco dramático colectivo, que, digamos, ahí la característica es que la historia no es propiedad de un guionista individual, sino que se va construyendo conforme se entrecruzan vivencias. Y es bien interesante porque se va haciendo ese arco narrativo de forma comunal. La tercera fase es la de postproducción.
es decir, la edición, en donde fue un momento decisivo para nosotros porque la edición se convierte en una suerte de política del montaje, es decir, en donde las decisiones no son a partir de un director, sino que son decisiones colectivas sobre la selección de qué planos quieren meter, cuál es el ritmo que le quieren dar al cúmulo de imágenes para comunicar lo que quieren en forma de testimonios compartidos. Estos criterios de selección no son desde una experiencia estética, digamos, profesional, donde podemos hablar de tomas creados por grandes fotógrafos, vaya, lo que les dicen tomas limpias o audios claros, ¿no? Pero aquí la particularidad está en que el montaje busca restituir esa profesionalización a partir de la voz de la comunidad, convirtiendo el proceso de creación, el proceso de montaje en un ejercicio ético, político y pedagógico, más que técnico. La fase 4 fue el análisis de los dos productos audiovisuales que se lograron. Uno se llamó Caminar con la Memoria y otro se llamó Odisea del Agua. En Caminar con la Memoria fue un trabajo muy lindo hecho por 15 mujeres, en donde iban contando sus vivencias a partir de lo que iban registrando en términos audiovisuales y fue un ejercicio muy lindo, me parece. En Odisea del Agua es un trabajo más político, pero aquí lo importante es que esos dos productos audiovisuales se presentaron en la Feria del Maíz, en Atenco, el 29 de septiembre, si más recuerdo, en donde la exhibición pública de estos productos audiovisuales no es como, digamos, como se hace en el cine ahí en Morelia, ¿no? Como más con la apuesta hacia el mercado, sino que este cine colectivo se convierte más como en un artefacto de interlocución entre la comunidad, porque al dar cuenta que quienes son los realizadores son gente que conocen, se hizo un diálogo al terminar cuando se presentaron estos dos productos para comentar qué se había provocado y fue muy lindo, muy bonito. Muy bien. Entonces, a modo de cierre, nosotros creemos que el cine comunitario puede desmontar y a la vez puede liberar de esta violencia estructural ejercida desde, digamos, el audiovisual hegemónico, desmantelando, por ejemplo, la mirada. Sí, ya que el cine comunitario es una apuesta por liberar cómo es que una comunidad es mirada desde el otro, ¿sí? Dándole más a la cámara la función de, digamos, ese ojo colectivo en donde se va registrando conforme van intercambiando, digamos, aquello que del paisaje o aquello que de las historias o de sus mismos miembros les provoca. Otra manera de desmontar sería la voz. Digamos que se rompe con esta forma profesional de que la voz única depende de un director, de un guionista, ¿sí? Y aquí sería todo lo contrario, sería una praxis del cine comunitario en donde la voz está organizada en términos de un tejido artesanal de narrativas donde la historia no es propiedad de un guionista, sino que la historia constituye la memoria, la voz y la escritura de, digamos, esas voces polifónicas, esos testimonios polifónicos. Y Sobre finalmente, el tiempo. sí, y finalmente con esto cierro, el cine comunitario sería una ética del montaje frente a la técnica dominante
en donde la postproducción lleva ante todo un imperativo que es el mercado. En lugar de eso, aquí la prioridad pasa a ser el valor de los testimonios y de los intereses compartidos en la comunidad. Y bueno, pues aquí le dejo y muchas gracias. Bueno, seguimos escuchando. muchas gracias, doctor. Bueno, el doctor Israel es antropólogo y analista de orientación laicana. Nos acompaña de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la doctora Cristina también González Puebla y la doctora Perla García Manzano, con su ponencia Audiovisuales Educativos, desmontando narrativas coloniales y violencias simbólicas. Muchas gracias, doctor, y damos paso a nuestra siguiente ponente. Ella es la doctora Wendy Rodríguez Martínez, ¿si se encuentra? Buenas tardes, somos el Buenas equipo tardes. de la maestra Wendy, la maestra Wendy Hola, hola, ¿qué Rodríguez. tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Gracias. Son las doctoras Wendy Rodríguez Martínez, el doctor Jonathan Ojeda Gutiérrez y la doctora Lisbeth Flores Hernández de la Adelante, Escuela Liz, Normal. adelante, Liz. Le escucho, no le escucho ahora muy bien. Ujú. De las escuelas normales de los Reyes. Se está pasmando Ah, su ok. Sí, internet. no se escucha muy bien. No tiene- Sí, ahí me escuchan, perdón. No, doctora, un ¿No? poquito, no. ¿Me escuchan? Ahí ya, Ok. adelante. Ah, Bienvenidas. Como les comentaba, la doctora Wendy Rodríguez, el doctor Jonathan Ojeda, la doctora Lisbeth Flores, de la Escuela Normal de los Reyes de Quilapán, Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl, con la Liz, ponencia adelante, Liz. Ya, tema Violencias con simbólicas en el internet. trabajo. Muchísimas. Adelante. La presentación Pues, la va a realizar. Aquí tenemos problemitas con el internet, entonces, bueno, ella tiene una conexión mucho más estable y bueno, por Creo que tenemos, supuesto, continuamos ella con problemas participó de audio. activamente en la elaboración de este trabajo. Liz, ¿me apoya? bueno, la compañera leyó justo el tema de las violencias simbólicas en el trabajo de docente de la educación superior. Si bien este es un tema poco abordado, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí la vemos. Sí. Ah, perfecto, muchas gracias. Una de las problemáticas que se identificó no solamente en una escuela normal, tiene que ver con las escuelas normales, en realidad lo hemos visto como bien común, la normal número 4 de Nezahualcóyotl, y en un trabajo colaborativo con la Escuela Normal de los Reyes, pues identificamos que es necesario problematizar las manifestaciones que se han estado dando en cuestión de la violencia que experimentan las docentes, principalmente en el orden simbólico, que estas se dan de manera muy sutil, que tienen efectos muy negativos en los sujetos en el área física, emocional, profesional, y por supuesto tienen que ver con otros elementos emocionales, de agotamiento mental, físico, en cuestiones laborales y demás. El propósito de esta investigación es identificar las principales expresiones y prácticas de la violencia simbólica con el fin de visibilizarlas y facilitar acciones que permitan la atención y transformación de las dinámicas institucionales y la mejora tanto del desempeño de los maestros como de los procesos de formación de los futuros docentes. Si bien esto no nada más se da en los docentes que se encuentran laborando, también incide o tiene alcance en los docentes que se encuentran en prácticas, que se encuentran formándose. Y bueno, todos estos escenarios educativos también son parte de estos elementos de violencia.
¿Cuál es la ruta metodológica que estamos identificando o que se eligió para desarrollar este tema de investigación? Pues bueno, la primera que es hacer una revisión y una selección e interpretación de elementos documentales. Se elige el método hermenéutico puesto que devela las estructuras del sentido que subyacen, en las formas en que se produce y reproduce, y además se justifica la violencia simbólica en los espacios educativos, aplicación de instrumentos de recolección de datos y análisis y categorización de la información. Aunque es un preámbulo de la investigación, hemos hecho una compilación ya de algunos elementos que nos permiten identificar hipotéticamente que en la mayoría de las escuelas normales se viven este tipo de violencia simbólica, que por supuesto al ser violencia simbólica se normaliza, ¿no? Con los subordinados, con la parte de las desigualdades educativas, como parte de las jerarquías y las autoridades de los espacios educativos, ya sea por autoridades propiamente, directivos, encargados, subdirectores, etcétera, o reitera la parte de las prácticas también por los docentes titulares de los estudiantes. Entonces, para nosotros es muy relevante reconocer y visibilizarlos. Maestro Jonathan, ¿quería por favor? Sí. Continúe y ahorita intervengo. Gracias, maestro. Gracias. Entonces, algunas de las categorías que se han identificado, por supuesto, tiene que ser la violencia simbólica. El compañero que nos antecede ya lo mencionaba como una parte esencial de la revisión documental y del marco teórico de la parte teórica. Y entonces nosotros tenemos una serie de autores a los que hemos revisado, que son Inclán, Galtung, Míguez, Expósito, Bourdieu, Foucault, y bueno, por supuesto, Furlan, que nos habla desde la revisión de la violencia en un cambio de consideración de formas muy sutiles y hasta podríamos decir que sofisticados entre la presión en las relaciones de poder, entre el hostigamiento no solamente laboral sino social y la imposición cultural de la violencia simbólica. Y fíjense que cuando se habla de la cultura de la violencia es porque de verdad se normaliza en los espacios educativos. En definitiva, abarca acciones que no necesariamente están catalogadas como infracciones al Código Penal. Esto no tiene nada que ver porque como son simbólicas, pues no está reconocido como un elemento, por ejemplo, como la violencia física, como la violencia patrimonial, etcétera, ¿no? Entonces, estos son elementos y además en el contexto educativo, pues bueno, se identifican otros elementos. También reconocimos que Bermúdez es un elemento teórico que tenemos que reconocer porque reconoce la parte de la práctica basada en la gestión humana como un elemento de dominación en la medida en que manipula la condición psíquica existencial de los trabajadores hasta lograr que muchos de ellos desean fervientemente contribuir con todo su talento. Es decir, desde la parte de la subordinación hay cierta presión, hay cierto control, hay presión para que se realicen las cosas sin identificar que es violencia. Bourdieu y Gottman hablan de la violencia simbólica como una forma que se ejerce sobre un agente social con la anuencia de ese. Es decir, yo permito todos estos tipos de prácticas y además lo reconozco como consciente, pero me acostumbro a este tipo de acciones o comportamientos en el ámbito laboral. Y tristemente es el educativo donde hablamos del respeto al otro, donde hablamos de los valores, del código de ética, etcétera. Además, se contribuyen a producir la eficacia de aquello que se les establece o determina como parte de sus funciones fundamentales al asumir las consecuencias que se establecen por las autoridades más allá de una normatividad. Entonces, sí se establece una norma y en la diapositiva anterior hablábamos de que no está reconocida en la parte penal ni en la parte jurídica, porque la norma tiende a ser muy concreta, digamos, y entonces no permite visibilizar esta violencia simbólica que se ejerce porque al final hay una anuencia, hay una aceptación y hay una parte de conciencia de elementos
donde subyace como toda la parte del respeto, de la participación de los maestros y reitero, de la subordinación. La violencia y las relaciones de poder son otra categoría que tendríamos que estar analizando porque es el ejercicio del poder que paradójicamente se convierte en violencia porque se transforma en una acción que ya no actúa sobre las acciones del otro, sino directamente sobre ellos, ¿no? Esto según Foucault. Y entonces vamos generando o replicando este tipo de prácticas educativas al por mayor, reitero, lo hemos visto no solamente entre los docentes, sino en la formación de docentes. Algunos hallazgos que hemos identificado hasta este momento de la investigación es la construcción del estado del conocimiento sobre el estudio de la violencia al interior de las instituciones de educación superior. La información que se encuentra pues, es nacional e internacional sobre el trabajo docente y que además esta es muy poca, no hay tanta información acerca de este tipo de violencia porque se identifica como parte de las acciones que tienen que hacer, ¿no? Los docentes, asumirlo como parte de la responsabilidad. Es necesario poner bajo el reflector lo que sucede al interior de las escuelas normales, como organizaciones, jerarquías, repositorios de violencia simbólica, así como sus efectos en las subjetividades, en la salud y por supuesto que va mermando la parte emocional y la incidencia en los docentes y en la práctica educativa. Además, las consecuencias que tiene a corto, mediano y largo plazo son parte de las responsabilidades entre las acciones de la violencia y que nos encantaría que pudiéramos tener tal impacto o que haga eco donde se pudieran generar estrategias para visibilizar este tipo de violencia y, por supuesto, erradicarla a partir de acciones en la norma. Mm, Creo que nos falta ahí, y hablo desde la revisión documental, esto no está contemplado en la parte normativa y entonces deja una brecha ahí de espacios, de acciones que por supuesto generan una desigualdad entre las acciones educativas, el hecho de ser una autoridad. Y bueno, hasta aquí, las conclusiones que en este momento podríamos presentar son que las violencias son un factor que afecta la calidad de vida laboral, la eficiencia, por supuesto, la excelencia, que es uno de los principios de la educación, el desarrollo de actividades en la docencia, las instituciones de educación superior producen formas de violencia y reproducen, aunque no se quiera aceptar un poco, y lo vamos a comprobar, se ha identificado que son organizaciones de jerarquía y que se afianzan en la subordinación porque en ellas se abren las posibilidades para el ejercicio y las relaciones de poder. Además de ser un fenómeno que puede desarrollarse en cualquier organización en donde hay relación humana y pertenecen intrínsecamente a relaciones de poder. Además, se identifica que existe un vacío teórico en lo que respecta a la violencia simbólica y la educación superior y la labor docente, de tal manera que la investigación podrá aportar hallazgos que permitan ampliar el conocimiento de las implicaciones y consecuencias de este fenómeno para visibilizarlo y en medida de lo posible diseñar estrategias para su erradicación desde los procesos de formación de los docentes. Adelante, por favor. Sí, bueno, recapitulando un poco lo que está comentando la maestra Lisbeth junto con el trabajo colaborativo que se está realizando con la doctora Wendy, lo que estamos atendiendo, ese vacío que menciona la maestra Lisbeth, tiene que ver con los trabajos relacionados sobre esa violencia en las instituciones de educación superior, porque regularmente cuando se habla de cuestiones de violencia simbólica, es esa relación de poder profesor sobre el estudiantado. Sin embargo, aquí lo que estamos apelando es esa violencia simbólica sobre el aparato estatal. ¿Por qué digo el aparato estatal? Porque hay que recordar que las instituciones, las escuelas normales son instituciones estatales, formadoras de docentes donde son una profesión estatal. Entonces, ¿cómo ese aparato estatal, a través de estas jerarquías que mencionaba la maestra, actúa
sobre el docente, sobre esas relaciones de dominación. En las escuelas normales, en este elemento normativo, tiene actividades sustantivas que tiene que ejercer, en este caso, el servidor público. En algún momento, algún servidor público de las escuelas normales dice, a ver, necesitan entender que ustedes maestros, más allá de maestros, son servidores públicos. Como servidores públicos necesita cumplir con actividades sustantivas. Una es docencia, investigación, vinculación. Pero también está la otra que es la carga administrativa. Entonces, poniéndolo en este contexto, lo que sucede en este elemento de la violencia simbólica es también entender esas exigencias en esta sociedad del rendimiento. ¿Por qué las exigencias de la sociedad del rendimiento? Porque al ser las instituciones o las escuelas normales, instituciones de educación superior apegadas a un aparato estatal, hay una sobreexigencia que recae principalmente en el personal docente. Por eso, cuando apelamos a este elemento de la violencia simbólica, es poner sobre la mesa aquellos matices que no se alcanzan a percibir. Que no se alcanzan a percibir en qué sentido, que necesitamos hacer un estudio o reflexiones que aquí es lo que estamos apelando y es lo que vamos a intentar articular con los estudios organizacionales, es decir, las instituciones de educación superior, las escuelas normales, relacionadas como instituciones educativas con estructuras de poder, donde opera la violencia simbólica. Esta problemática también surge a partir de experiencias personales del propio personal docente. Por ejemplo, en algún momento, en estas jerarquías, algún directivo manifestaba que el hecho de no cumplir con ciertas exigencias, con estas cuestiones de una sociedad del rendimiento, tenía que ver con la falta de una agenda. Es decir, el no tener una Tenemos un agenda minuto. sí, implicaba que no se podía cumplir con esos elementos, pero eso también es una sobrecarga que impera sobre el profesorado y que esto puede traer de alguna manera, ¿sí? Un agotamiento, una despersonalización, que eso es bien importante, donde queda en última instancia el elemento académico, es decir, todo se va enfocando en la carga administrativa y lo académico va quedando en el último rincón. Entonces, un recurso que también estamos apelando y que eso va a ser la siguiente fase, que es el trabajo de campo, es ahora traer esas narrativas y analizarlas, es decir, identificar cómo esa violencia simbólica, institucional, a partir de esas jerarquías, es que están funcionando, pero cómo también afectan los procesos de formación docente, pero también cómo afecta a nivel personal. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias a la doctora Wendy, al doctor Jonathan, a la maestra Lisbeth por esta ponencia. Y continuamos con la última ponencia del día, también a cargo de la doctora Adela García Jiménez y la doctora Wendy Rodríguez Martínez. Si me pueden confirmar si están en sala. Ellas vienen adscritas a la Escuela Normal de los Reyes de Aquilapán con su ponencia Violencia Simbólica en la generación y aplicación innovadora del conocimiento. No te escucho. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿te escuchan? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿Gusta sí, que comparta quité la su ponencia? cámara para... ¿Me hace el favor? Quité la Sí, cámara para reducir el uso de... claro que sí, con mucho Gracias. gusto. Sí, es que la maestra el favor de compartir nuestra presentación. Es simplemente comentar que, bueno, parecía una continuidad o también de lo que han estado comentando, pero también Parece que estamos teniendo otra vez problemas de audio. No sé si soy la única. Sí, no, no se escucha. No se escucha bien. La pantalla ya se está proyectando, ¿verdad?
Sí, Esperamos recuperar a las doctoras Rocío y Wendy. Un momentito. Ahí nos escuchan, Un poco mejor, sí, ahí nos doctora. escuchan Ahí sí la escuchamos. un poco más amables. Estaba comentando que también la investigación en la categoría para ir contextualizando un poquito, yo comentan que si lo visualizan, veo en la pantalla está apareciendo que esta investigación se está realizando con Ya la perdimos nuevamente. Recording in progress. ¿Ahí nos escuchan? Activamos otra pantalla. Ahí sí la sí se escuchamos mejor. escucha. Ok, Ahí se perfecto. escucha mejor. Ahí perfecto. está. Aquí nos vamos a quedar entonces. Les comentaba que esta investigación está siendo trabajada con 5 escuelas normales ubicadas al oriente del Estado de México. Recuperamos la participación de algunos profesores, algunos investigadores de esas escuelas para la realización de las entrevistas, que ya hemos avanzado en gran parte con esas 5 escuelas, para recuperar la visión que tienen estos profesores respecto a la cuestión de la investigación y la manera en que ellos vivencian esta experiencia en sus instituciones. Eh, Siguiente, por favor. La investigación tiene como un elemento importante un documento que nos norma de alguna manera este proceso de investigación en las instituciones. En el 2023 se emitió un documento denominado Estrategia Estatal de Investigación Educativa y ahorita de manera reciente en el 2025 lo actualizaron. Esto con la intención de regular o de normar la cuestión de la investigación en las escuelas normales. Es importante señalar que este documento rige a todas las escuelas normales 36 del Estado de México y por supuesto estas 5 que están participando en el proceso, bueno, pues también están orientadas por este documento. La siguiente, por favor. Para contextualizar un poco, comentamos que en los últimos años ha existido un aumento en el número de investigadores que hay en las escuelas normales. Cabe destacar que en las escuelas normales la posibilidad de realizar investigación está habilitada para todos aquellos que así lo deseen. Algunos la realizan porque tienen el cargo de investigadores, otros profesores porque tienen el interés, porque es parte de las funciones que son relativas a la cuestión de la docencia. Y también aquí colocábamos esta cuestión de los reconocimientos porque también la investigación de alguna manera en las escuelas normales ha proliferado porque tienen la intención de ser parte de estos diferentes reconocimientos, lo que es PRODEP en el Estado de México y también el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Entonces, esto ha motivado que de alguna manera las investigaciones en las escuelas normales cada vez sean más las que se presentan ante el sistema que nos orienta, que es la CEN, y quien es la que se encarga de documentar y de llevar un seguimiento sistemático de este proceso de investigación. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Y nosotros nos planteamos algunos cuestionamientos, entre ellos destacan cuáles son esas principales dificultades u obstáculos que enfrentan los docentes a realizar investigación y lo generalizamos en cuestión de los docentes porque en las escuelas normales hay categorías diferentes, 3 que son sustanciales, que es la categoría de profesor horas clase, pedagogo A,
o la categoría de investigador, y por mucho tiempo quienes hacían investigación en las escuelas normales eran únicamente quienes tenían ostentaban el nombramiento de investigadores. Ahora, afortunadamente, este proceso se ha abierto para que todo aquel que tenga la intención y el interés pueda participar de estos procesos, pero justamente derivado de que en estos procesos se han identificado algunos elementos de violencias simbólicas, una de las preguntas que va también orientando esta investigación es qué tipo de violencias emergen durante el proceso de investigación en las escuelas normales y cuáles son los elementos necesarios de transformar para de alguna manera garantizar que se pueda realizar la generación y la aplicación del conocimiento en las diferentes escuelas públicas del Estado de México. Sí, por favor. Es necesario que podamos, de alguna manera, pues definir las necesidades que vivencian los profesores, los investigadores, todos aquellos que hacen investigación para que se puedan promover condiciones que sean muchísimo más favorables para realizar este proceso. Sí, por favor. Eh, Aquí voy a detenerme un poquito porque la ruta metodológica que estamos empleando para ir documentando y para ir realizando esta investigación está basada en un enfoque biográfico narrativo, tiene un corte cualitativo y lo que queremos alcanzar es la comprensión y la interpretación de esta situación. Para ello, les comentaba la participación de las 5 escuelas normales y hasta el momento hemos levantado entrevistas con 4 profesores de cada una de estas escuelas, en promedio 3, 4 profesores, entrevistas dialógicas, esas entrevistas de las que nos habla Leonor Arfuch, y también hemos documentado de algunos de estos profesores relatos pedagógicos de estas vivencias que van enfrentando cuando realizan este proceso de investigación en sus instituciones. Por favor. Sumando a esta ruta metodológica, bueno, tenemos la revisión de autores que nos están orientando mucho, como es Oscar Jara, José Contreras, por supuesto Bolívar, quien ha apoyado mucho esta cuestión del método biográfico narrativo. Y aquí tenemos la intención de rescatar las experiencias que van vivenciando los sujetos de esta investigación, que ellos puedan hacer este ejercicio de indagación en su memoria de cómo han ido vivenciando el proceso y lo podamos documentar. Por favor. Algunos de los resultados que hasta el momento tenemos, aquí vamos a hablar de 3 categorías. Por favor, la siguiente. La primera categoría es muy interesante porque, pues, al hacer una revisión, nos damos cuenta que la investigación sufre justamente de la presencia de la violencia. Y la violencia sabemos que se manifiesta de diferentes formas. No solamente es una violencia física, sino también hay violencias psicológicas, violencias como las que nosotros aquí documentamos, institucionales, violencias epistémicas que también hemos encontrado cuando se censura o se quiere condicionar los resultados de una investigación y cualquier tipo de estas violencias que emergen en el proceso, pues son un elemento que de alguna manera detiene o entorpece este proceso y el bienestar de quien investiga y de la investigación que se produce. Siguiente, por favor. Les decía que tenemos hasta el momento 3 categorías. La primera la hemos denominado estrategia institucional. Y aquí ponemos una pregunta. ¿Un beneficio personal? ¿Y por qué colocamos esta pregunta? Porque una característica o una recurrencia encontrada en las entrevistas realizadas a los profesores es que los directivos, la gente que participa de este proceso, pues considera que el hacer investigación es por una situación que te conviene o que te beneficia de manera institucional. Se tiene una visión institucional un poco más cargada hacia lo administrativo que lo académico. De alguna manera se deja de lado el apoyo a quienes inician en esta realización de la investigación. No hay apoyo. Es necesario acompañar a quienes, repito, inician en procesos de investigación, porque en las escuelas normales, derivado de las entrevistas, encontramos que pareciera que si tú quieres hacer investigación, hazlo como tú puedas, como tú lo entiendas,
Los profesores nos señalaban esta cuestión, o sea, estamos interesados, queremos, pero no hay un acompañamiento, hay una falta de capacitación a profesores que decíamos, están realizando ya investigación o están interesados en incorporarse a un cuerpo académico, a un grupo de investigación. Se condicionan de alguna manera también las salidas para que ellos puedan participar en congresos, en foros, en eventos que puedan ayudarles a comprender, a conocer, a identificar esta dinámica de participación y cómo también es importante el proceso de socialización de las investigaciones. Es decir, los directivos, aquí encontrábamos ese empírico, no investigan y por tanto obstaculizan de alguna manera que este proceso se desarrolle en todos los elementos pues que le son inherentes. En la siguiente diapositiva encontramos y señalamos una segunda categoría que refiere al tiempo y la denominamos una carrera contra el tiempo. ¿A qué hora haces investigación? Y cuando nosotros conversábamos con los profesores nos decían, es que nos comentan que la investigación se hace cuando tengamos tiempo. Y pues nosotros decíamos también en esta entrevista dialógica, pero ¿quién tiene tiempo, no? Este es un tipo de violencia que también se ejerce en las escuelas normales porque si tú quieres, tienes que tomar de un tiempo adicional. O sea, el tiempo que está definido normativamente solamente es para quienes ostentan la categoría de investigación. Quienes no tengan esta categoría tendrán que buscar los tiempos, ya sea después de su jornada laboral, en coincidencia con los espacios familiares para poder realizar este proceso. Entonces, es importante también que se nos solicita o se solicita a los maestros que están acompañándonos en la investigación que se recupere el tiempo de clases cuando, por ejemplo, ellos salen a presentar su investigación en algún congreso o a participar en un evento. Y bueno, la prueba está, por ejemplo, en que el día de hoy muchos de los que participamos en este congreso, en este evento, lo estamos haciendo desde nuestros espacios de trabajo, poniendo una pausa para presentar y pues aún con todas las inclemencias que esto representa, ¿no? Como ahorita nosotros el problema que tenemos con la conectividad, pero pues tienes que trabajar, tienes que cumplir con tu horario laboral y en ese mismo inter, pues darte el espacio para la cuestión de la investigación. También hay momentos en los que nos piden que pues nuestros días económicos sean tomados como parte de este proceso para asistir a los congresos, para asistir a eventos, porque tú no tienes la categoría de investigador, insisto, en las recurrencias que aparece, entonces no se te pueden otorgar los espacios o los permisos desde la institución. Y en una tercera categoría que encontramos es con qué recursos y lo denominamos con mis propios recursos, porque para la asistencia, para las inscripciones, los traslados que implica este proceso de investigación, para ir a alguna escuela normal, para hacer las entrevistas, para levantar o hacer el trabajo de campo, pues requieres costearlo de tu recurso porque igual si no tienes una categoría, incluso si tienes la categoría de investigador, tampoco es como que te den un recurso económico para que tú puedas sustentar todo lo que implica el hecho de producir, participar en la edición de un libro. También tienes que costearlo desde tus ingresos. En las escuelas normales públicas del Estado de México se carece de los recursos necesarios para poder participar de estos procesos y de alguna manera también un argumento que encontramos es que se destina para otras situaciones que en la institución se consideran como prioridades. Voy cerrando con las conclusiones que hasta el momento tenemos en esta última diapositiva y es que es necesario promover una investigación libre de violencia. Ya decíamos, no es necesario una violencia física, no es necesario que haya una evidencia de una situación para decir que estamos sufriendo de violencia en las escuelas normales, porque no existe una congruencia entre los elementos normativos que, como por ejemplo mencionaba al principio, que hay una estrategia estatal
en donde se señala que la investigación es una parte prioritaria y es parte de las funciones de la docencia, pero cuando ya tú quieres realizarla al interior de las escuelas, hay una serie de trabas que lo impiden. La investigación es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad institucional, no es de algunos cuantos, por supuesto, entonces no es un beneficio personal, existe cierta resistencia e indiferencia hacia los procesos de investigación y es necesario, a razón de las voces de los profesores que participan, que los diferentes actores se impliquen en estos procesos para que puedan comprender que no es una cuestión de capricho, no es una cuestión en la que pues se quiere destinar un tiempo para ver en qué lo ocupamos, sino es un elemento importante que trascenderá en la formación de nuestros estudiantes normalistas. Y bueno, hasta aquí los avances de esta investigación parcial. Agradecemos su atención, su apoyo y sobre todo su comprensión para todas las cuestiones que tuvimos para podernos conectar, pues como lo hubiéramos querido. Muchas gracias. Una ponencia muy interesante. Y bueno, pues vamos a agradecer a todos los ponentes por haber participado, por haberse dado el tiempo de estar aquí y sobre todo de compartir con nosotros sus valiosas experiencias. Tenemos exactamente 5 minutos. Yo creo que nos queda tiempo para alguna pregunta de los mismos ponentes. No sé si tengan alguna pregunta para sus colegas. Damos el micrófono. Muy bien. Bueno, entonces a mí me gustaría dirigir una pregunta. Sé que a lo mejor la respuesta es muy amplia, pero la vamos a tratar de hacer breve y es para el doctor José Galindo, para el maestro José Galindo, si sigue aquí con nosotros. No lo veo conectado, pero creo que bueno, tal vez ya no. O para la doctora Zoraida, si está con nosotros. Hola, sí. Gracias, doctora. Bueno, yo quisiera preguntarle sobre la parte, bueno, pues de su ponencia interesante de las actividades que desarrollan pensamiento crítico e inteligencia artificial. Bueno, sobre esta cuestión, ¿qué implicaciones prácticas sugiere su tema en la actividad docente, doctora? ¿Me repites la pregunta, perdón? Sí, claro. La pregunta es, bueno, ¿qué implicaciones prácticas Ajá. sugiere su tema en la actividad docente? ¿Qué implicaciones prácticas? Pues mira, desde el punto de vista de la física, porque yo lo contextualizo en ese tema, es súper importante el tener estas actividades prácticas, ¿no? O sea, es casi inevitable, yo lo diría, desde mi expertise, el tener una aplicación, una situación, algo real, ¿verdad? Que contextualice la física. Entonces, si nosotros como docentes tal vez no tenemos la experiencia, ¿no? Propia de estar en docencia y poder ejemplificar o trabajar actividades, creo que la IA es una herramienta de verdad enorme, fundamental, elemental, yo diría, para los nuevos profesores, ¿no? A los que enseñan la física y que, ojo, no quiere decir que va a regir la forma en la que generamos estas actividades, pero que la verdad es de mucha, mucha ayuda. Entonces, pues yo creo que es muy importante. Muchas gracias, doctora Zoraida. Y pues bueno, con esta parte damos por concluida nuestra mesa, no sin antes agradecer a todos los ponentes, al maestro José Galindo Morales, al doctor Omar Isaí, a la doctora Zoraida, Cristina, Karina. Robledo, al doctor Israel Ruiz Albarrán, a la doctora Cristina González, a la doctora Perla García Manzano, igualmente a la doctora Wendy Rodríguez Martínez, al doctor Jonathan Ojeda, la doctora Lisbeth Flores y a la doctora Rocío Adela García Jiménez. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Lidia Chami y bueno, nos seguimos viendo. Muchas gracias por su Gracias. atención. Buenas Gracias. tardes, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.